Hay un momento en el que dejas de respirar sin darte cuenta. No es un gesto dramático, no es un grito ahogado. Es algo que aprendes a hacer mientras caminas por la calle, cuando ves las luces azules y rojas reflejándose en los vidrios de los autos estacionados. Yo lo hago desde hace 3 años. Respiro despacio, muy despacio, como si el aire también pudiera delatarme. Llevo un reloj en la muñeca izquierda que dejó de funcionar el día que crucé la frontera. Nunca lo he arreglado. A veces creo que dejé de funcionar yo también. Esta mañana salí a las 5:30, como siempre. La ciudad todavía duerme a esa hora, y eso me gusta. Las calles vacías son más seguras que las llenas. Menos miradas, menos preguntas. Camino rápido pero no demasiado, con la cabeza baja pero no tanto que parezca sospechoso. Es un equilibrio delicado. Existir sin ser visto, moverte sin dejar rastro. En el bolsillo de mi chaqueta llevo mi identificación boliviana, aunque sé que de nada serviría si me detienen. Pero la llevo igual, como si fuera un amuleto, como si pudiera recordarme quién era antes de convertirme en nadie. El reloj marca las 11:47, siempre marca las 11:47. No sé si era de día o de noche cuando se detuvo. Solo recuerdo que estaba cruzando, que tenía sed, que alguien gritó algo en inglés que no entendí. Y cuando miré la hora, ya no había hora. Solo un círculo vacío, 2 agujas clavadas en un instante que nunca termina. A veces lo miro en el trabajo mientras lavo platos en la cocina del restaurante chino. Miro las manecillas inmóviles y pienso, así es mi vida ahora, detenida, esperando. Nadie sabe mi nombre real aquí. En el restaurante me llaman chino, aunque soy boliviano. No corrijo. No hablo más de lo necesario. Aprendí que las palabras pesan, que cada frase puede convertirse en una pista, en una duda, en un problema. Entonces respiro hondo antes de hablar, como si tuviera que decidir si vale la pena existir en voz alta. La mayoría de las veces no vale. La mayoría de las veces me quedo callado, con el reloj quieto en la muñeca, con el miedo quieto en el pecho. Pero hay algo que no puedo detener. El ruido de mis propios pasos. Cada vez que camino por estas calles, siento que suenan demasiado fuerte, como si mis zapatos viejos pudieran delatarme, como si alguien pudiera escuchar mi miedo en el eco del asfalto. Y entonces vuelvo a hacerlo. Detengo mi aliento. Cuento hasta 10. Y sigo caminando invisible, con un reloj que no funciona y una vida que tampoco sé si sigue andando. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿de qué país eres y dónde estás viviendo ahora? Quiero leer tu historia también. Me llamo Javier, aunque aquí casi nadie lo sabe. Nací en el Alto, Bolivia, en una casa de ladrillos rojos que nunca se terminó de construir. Mi padre decía que algún día pondríamos el techo, pero nunca hubo dinero suficiente. Vivíamos bajo plásticos azules que sonaban con el viento, y yo crecí pensando que ese ruido era el sonido de la pobreza. Ahora vivo en Los Ángeles, en un sótano sin ventanas que comparto con otros 4 hombres. Y descubrí que la pobreza aquí no hace ruido, es silenciosa, te apaga desde adentro. Dejé Bolivia hace 3 años y medio. Dejé a mi madre que tiene diabetes y no puede trabajar. Dejé a mi hermana menor que quería estudiar enfermería pero no teníamos con qué pagar la universidad. Dejé las calles empinadas de El Alto, donde todos te conocen por tu nombre y por el de tu abuelo. Dejé el olor del apimorado en las mañanas frías, las fiestas de la Virgen de Copacabana, las tardes jugando fútbol en una cancha de tierra. Dejé todo lo que me hacía sentir que yo era alguien. Y vine aquí, a un país donde nadie sabe quién soy y donde es mejor que no lo sepan. Al principio pensé que sería temporal, que vendría, trabajaría duro, enviaría dinero y en 2 años volvería. Pero los meses se convirtieron en años y yo me convertí en otra persona. Aprendí a caminar sin mirar a los ojos. Aprendí a responder con monosílabos. Aprendí que hay lugares donde no puedo entrar, preguntas que no puedo responder, sueños que ya no puedo tener. Aprendí que home es una palabra que ya no sé traducir. El primer mes fue el más difícil. No entendía nada. El inglés que había estudiado en Bolivia no servía para nada aquí. La gente hablaba rápido con palabras que no estaban en mis libros. Me perdía en el metro. No sabía pedir comida. No sabía decir tengo miedo. Un día entré a una tienda y el guardia me siguió por todos los pasillos. No dije nada. Solo salí. Y cuando llegué al sótano, me senté en el colchón viejo que me habían prestado y lloré por primera vez desde que había cruzado la frontera. Lloré porque me di cuenta de que aquí yo no era un hombre. Era una sospecha. Ahora trabajo en un restaurante chino en Koreatown. Lavo platos, limpio pisos, saco la basura. Gano $7 la hora, en efectivo, sin contrato.
Mi turno empieza a las 6 de la mañana y termina cuando el jefe dice que terminó. A veces son 12 horas, a veces más, nunca menos. Y cada noche cuando regreso al sótano miro el reloj en mi muñeca y pienso, ¿cuánto tiempo más voy a estar detenido aquí? Cuéntame abajo desde qué país y ciudad me estás escuchando y si alguna vez tuviste que empezar de nuevo lejos de casa. Suscríbete y comparte este video para que más personas encuentren su voz. El miedo tiene un ritmo. Lo descubrí la primera vez que vi una patrulla detenerse frente al restaurante. No hicieron nada. Solo se estacionaron, compraron café, se fueron. Pero mi corazón no dejó de latir rápido durante horas. Desde entonces, cada vez que veo luces azules, aunque estén a 2 cuadras, aunque no tengan nada que ver conmigo, mi cuerpo reacciona solo. Las manos empiezan a sudar, la garganta se cierra, y el reloj en mi muñeca, ese reloj que nunca funciona, de pronto parece pesar 10 kilos. Por las mañanas salgo cuando todavía está oscuro. Prefiero caminar bajo las farolas naranjas que bajo la luz del día. La oscuridad me protege, me hace parte del paisaje. A esa hora solo hay otros como yo, hombres que van a trabajos que nadie quiere, mujeres que limpian oficinas antes de que lleguen los dueños, repartidores en bicicletas viejas. Todos caminamos rápido, todos miramos al piso, todos sabemos que mientras menos espacio ocupemos, mejor. Yo camino por las calles secundarias, nunca por las avenidas principales. Evito las cámaras, evito las esquinas donde se juntan los policías, evito existir demasiado. En el restaurante, mi jefe es un hombre de Guangdong que habla un inglés peor que el mío. Me grita en cantonés cuando algo sale mal, aunque yo no entienda ni una palabra. Pero lo prefiero así. Prefiero los gritos que no entiendo a las preguntas que sí. Él no sabe mi historia, no sabe de dónde vengo. No sabe que cada vez que suena el timbre de la puerta principal, yo miro por la ventanilla de la cocina para asegurarme de que no sean uniformes. No sabe que dejé de respirar hace 3 años. Esa frase se me quedó grabada. Dejé de respirar. No sé cuándo empecé a pensarla, pero ahora la repito como un mantra cada vez que salgo a la calle. Dejé de respirar para que no me vean. Dejé de respirar para pasar desapercibido. Dejé de respirar porque respirar es peligroso. Es una estupidez, lo sé. Pero tiene sentido, porque cada vez que inhalo profundo, siento que ocupo demasiado espacio. Siento que alguien podría notarme. Y ser notado aquí es lo peor que me puede pasar. Hay días en los que no hablo con nadie, literalmente. Llego al trabajo, lavo los platos, limpio las mesas, saco la basura y regreso al sótano sin haber dicho una sola palabra. Al principio me molestaba. Pensaba, me estoy volviendo loco. Necesito hablar con alguien. Pero después me di cuenta de que el silencio es más seguro. Las palabras dejan huellas. Las palabras tienen acento. Las palabras hacen preguntas. Y yo no puedo permitirme responderlas. En el sótano donde vivo compartimos un baño, una cocineta y una regla no escrita: no preguntar. Hay un chico de Guatemala que duerme en el colchón de al lado. No sé su nombre. Él no sabe el mío. Nos saludamos con la cabeza. A veces compartimos el agua caliente para hacer café instantáneo. Pero nunca hablamos de cómo llegamos aquí. Nunca hablamos de lo que dejamos atrás. Nunca hablamos de cuánto nos duele despertar cada mañana en este lugar que no es nuestro. Una noche, hace como 6 meses, uno de los hombres con los que vivía desapareció. Simplemente no volvió. Dejó su mochila, dejó su ropa, dejó todo. Nadie preguntó qué pasó. Nadie llamó a la policía. Porque todos sabíamos que preguntar era peligroso, que llamar a las autoridades era peor. Entonces solo recogimos sus cosas, las metimos en una bolsa y alguien más ocupó su colchón 2 días después. Así de rápido te olvidan aquí. Así de fácil dejas de existir. Yo tengo miedo de que me pase lo mismo. Miedo de desaparecer y que nadie lo note. Miedo de que mi madre reciba una llamada diciéndole que su hijo ya no está y que ella nunca sepa qué pasó realmente. Miedo de que mi hermana crezca pensando que la abandoné, cuando la verdad es que estoy aquí, atrapado en un limbo donde no puedo avanzar ni retroceder. Un limbo donde el tiempo no corre, donde mi reloj sigue marcando las 11:47 y mi vida sigue detenida en el mismo instante. Cada noche antes de dormir miro el reloj. Lo miro como si fuera un espejo y me pregunto, ¿cuándo voy a volver a respirar? No sé la respuesta, pero sé que mientras siga aquí,
Mientras siga caminando con la cabeza baja y el miedo en el pecho, voy a seguir conteniendo el aliento. Porque en este país respirar es un lujo que no puedo permitirme. Dejé de respirar para que no me vean. Y tal vez, algún día, cuando todo esto termine, voy a poder inhalar profundo otra vez. Pero por ahora solo puedo contar hasta 10, exhalar despacio y seguir caminando como si no existiera. El aislamiento no llega de golpe. Llega despacio como el óxido en el metal. Al principio todavía intentas hablar con la gente. Todavía sonríes cuando alguien te saluda. Todavía crees que puedes hacer amigos, que puedes construir algo parecido a una vida. Pero después de un tiempo te das cuenta de que cada conversación es un riesgo. Cada risa es una grieta por donde puede colarse una pregunta peligrosa. ¿De dónde eres? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Tienes papeles? Entonces dejas de sonreír, dejas de hablar y te acostumbras a estar solo, aunque estés rodeado de gente. Yo trabajo con otras 12 personas en la cocina del restaurante. Hay 2 chicos salvadoreños que hablan todo el tiempo en voz baja. Hay una mujer china que pela vegetales sin levantar la vista. Hay un hombre mayor, creo que es de Oaxaca, que cojea de una pierna y nunca se queja. Todos hacemos nuestro trabajo en silencio. Todos sabemos que estamos aquí por las mismas razones, pero nadie lo dice. Es como si hubiera un pacto invisible. No preguntes, no cuentes, no te encariñes. A veces me pregunto si ellos también dejaron de respirar, si también caminan por las calles sintiendo que en cualquier momento alguien los va a detener, si también miran por encima del hombro cada vez que escuchan una sirena, si también tienen un objeto que los ancla al pasado, algo que no pueden soltar aunque ya no funcione. Como mi reloj. Este reloj que cargo en la muñeca izquierda como si fuera una cadena. Cada vez que lo miro recuerdo el momento exacto en el que se detuvo. Recuerdo el calor del desierto, la sed que dolía más que el cansancio, las voces gritando en inglés. Recuerdo que alguien cayó. No sé quién. No sé si se levantó. Solo sé que yo seguí caminando. Y que desde entonces algo en mí también se detuvo. Las noches son lo peor, porque de día puedo distraerme con el trabajo, con el ruido de los platos, con el vapor de las ollas. Pero de noche, cuando regreso al sótano y me acuesto en ese colchón delgado que huele a humedad, no hay nada que me distraiga de mis propios pensamientos. Pienso en mi madre. Pienso en cómo estará su salud. Pienso en si mi hermana pudo entrar a la universidad o si tuvo que abandonar el sueño como yo abandoné los míos. Pienso en las calles del Alto, en las tardes frías, en el sabor del té de coca que tomábamos en las mañanas. Pienso en todo lo que dejé atrás. Y me pregunto si valió la pena. A veces llamo a mi madre. Uso una aplicación en el teléfono. Una que me enseñó a instalar el Chico guatemalteco. Hablamos por 5 minutos, no más, porque no tengo mucho crédito. Ella siempre me pregunta cómo estoy. Siempre le digo que bien, que todo va bien, que pronto voy a enviar más dinero. Ella me pregunta cuándo voy a volver. Y yo le digo, pronto, mamá, pronto. Pero ambos sabemos que es mentira. Ambos sabemos que pronto es una palabra que ya no tiene significado, que pronto es solo otra forma de decir nunca. Después de colgar, me quedo mirando el techo del sótano. Hay una mancha de humedad que parece un mapa. A veces la observo e intento adivinar qué país es. A veces pienso que es Bolivia. Otras veces pienso que es solo una mancha y que estoy perdiendo la cabeza. El chico guatemalteco está dormido. Los otros también. Yo soy el único despierto, con el reloj en la muñeca marcando las 11:47, con el miedo en el pecho marcando cada latido. Hay algo que no le dije a mi madre. Algo que no puedo decirle. Hace 2 semanas, mientras caminaba de regreso al sótano, una patrulla se detuvo a mi lado. 2 oficiales bajaron. Uno de ellos me pidió identificación. Yo le mostré mi ID boliviana, la única que tengo. Él la miró, me miró a mí y preguntó algo en inglés que no entendí bien. Yo solo repetí, I work, como si esas 2 palabras pudieran salvarme, como si trabajar fuera un permiso para existir. El otro oficial habló por radio. Yo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Sentí que todo se acababa, que me iban a subir a la patrulla, que me iban a deportar, que nunca más iba a ver a mi madre ni a mi hermana. Sentí que el reloj en mi muñeca pesaba 1000 toneladas. Y en ese momento literalmente dejé de respirar. No fue una metáfora. Fue real. Contuve el aire en los pulmones como si exhalar fuera rendirse. Como si respirar fuera admitir que estaba vivo, y estar vivo fuera el problema.
Finalmente, el oficial me devolvió la identificación. Dijo algo que no entendí y se subieron a la patrulla. Se fueron. Yo me quedé parado en la acera, con las piernas temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Y cuando finalmente pude caminar, lo hice sin mirar atrás, sin pensar en nada, solo poniendo un pie delante del otro hasta llegar al sótano. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el reloj pensando, ¿cuántas veces más voy a tener suerte? ¿Cuántas veces más voy a poder contener el aliento y salir ileso? No lo sé, pero sé que cada día que pasa me siento más invisible, más pequeño, más detenido. Dejé de respirar para que no me vean. Y ahora ya no sé si algún día voy a poder volver a inhalar sin miedo. El cambio llegó un martes. No sé por qué lo recuerdo tan claro. Tal vez porque los martes siempre son iguales, lentos, grises, sin nada especial. Ese día estaba lavando platos como siempre, con las manos rojas por el agua caliente y el detergente barato que nos da el jefe. Había una montaña de ollas sucias acumuladas desde el almuerzo. Yo trabajaba en automático, sin pensar, solo frotando, enjuagando, apilando. Y entonces escuché un ruido detrás de mí. Me volteé y vi que uno de los cocineros, el hombre mayor de Oaxaca, se había caído. Estaba en el piso agarrándose el pecho con la cara pálida y sudando. Nadie se movió. Todos lo miramos durante unos segundos que parecieron eternos. Y yo pensé, no te metas, no es tu problema. Si llamas a una ambulancia van a venir preguntas, van a venir autoridades, van a querer saber quién eres, por qué estás aquí. Pensé todo eso en un instante. Pensé en quedarme quieto, en dejar que otra persona lo resolviera. Pensé en ser invisible, como siempre. Pero algo dentro de mí se rompió. No sé qué fue. Tal vez el miedo, tal vez la culpa. Tal vez simplemente recordé que ese hombre también tenía una familia esperándolo en algún lugar. Entonces me moví. Dejé caer el plato que tenía en las manos, me arrodillé junto a él y le pregunté en español si podía escucharme. Él asintió apenas. Yo le dije que se quedara tranquilo, que iba a estar bien. Y con las manos temblando, saqué mi teléfono y marqué 911. Cuando llegó la ambulancia, yo estaba afuera con él. Los paramédicos me hicieron preguntas en inglés. Yo intenté responder lo mejor que pude. Me preguntaron mi nombre. Les di un nombre falso. Me preguntaron mi número. Les di uno inventado. Pero me quedé ahí. No me escondí. No salí corriendo. Y cuando se lo llevaron, uno de los paramédicos me miró y dijo, "Thank you", 2 palabras, nada más. Pero sentí que algo dentro de mí, algo que llevaba años congelado, empezó a moverse otra vez. Esa noche, en el sótano, me senté en el borde del colchón y miré el reloj en mi muñeca. Las 11:47, como siempre. Pero por primera vez en mucho tiempo no sentí que el tiempo estuviera completamente detenido. Sentí que algo había cambiado. No sé cómo explicarlo. Fue como si al ayudar a ese hombre, al arriesgarme a ser visto, hubiera recuperado un pedazo pequeño de mí mismo. Un pedazo que creía perdido para siempre. Al día siguiente, el jefe me dijo que el hombre estaba bien, que había sido un susto nada más, que iba a volver en unos días. Y cuando regresó, él se me acercó en la cocina, me puso una mano en el hombro y me dijo en voz baja, "Gracias, hermano". No dijo nada más. No necesitaba, porque ambos sabíamos lo que significaba. Ambos sabíamos que ayudarnos en este país, en nuestra condición, es un acto de valentía. Es arriesgarlo todo por alguien que ni siquiera conoces bien. Desde ese día empecé a notar cosas que antes no veía. Empecé a notar que en el metro hay gente que también camina con la cabeza baja, que en las lavanderías hay mujeres que lavan su ropa en silencio, con los ojos cansados y las manos agrietadas, que en las esquinas hay hombres esperando que alguien los contrate por el día, parados bajo el sol durante horas. Empecé a ver que no estoy solo, que hay miles, tal vez millones de personas como yo, personas que dejaron de respirar para pasar desapercibidas, personas que cargan relojes detenidos, vidas suspendidas, sueños congelados. Y también empecé a notar algo más. Empecé a notar que algunos de ellos todavía sonríen, que algunos de ellos todavía se ayudan entre sí, que algunos de ellos todavía creen que vale la pena intentar, que vale la pena resistir, que vale la pena seguir adelante aunque todo esté en su contra. Y me pregunté, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo siguen respirando cuando el aire está lleno de miedo? Una tarde, después del trabajo, me senté en una banca de un parque pequeño cerca del sótano. Nunca lo había hecho antes. Siempre iba directo a casa, sin desviarme, sin perder tiempo. Pero ese día me senté,
Y me quedé ahí, mirando a la gente pasar. Había una pareja joven comiendo helado. Había un niño jugando con un perro. Había un anciano leyendo el periódico. Vida normal. Vida que yo no tengo. Vida que tal vez nunca voy a tener. Pero por primera vez no sentí solo envidia. Sentí algo parecido a la esperanza. Porque me di cuenta de que, aunque mi reloj esté detenido, aunque mi vida esté suspendida, yo todavía estoy aquí. Todavía tengo manos que pueden ayudar. Todavía tengo voz, aunque la use poco. Todavía tengo aliento, aunque lo haya contenido durante tanto tiempo. Dejé de respirar para que no me vean. Pero tal vez, solo tal vez, sea hora de empezar a respirar otra vez. No profundo, no todavía, pero respirar. Pequeños sorbos de aire, pequeños actos de valentía, pequeños pasos hacia adelante. Ese día, cuando regresé al sótano, no miré el reloj antes de dormirme. Por primera vez en 3 años no lo miré. Y dormí mejor que nunca. Los días después de ese martes empezaron a sentirse diferentes. No es que las cosas cambiaran realmente. Seguía trabajando las mismas 12 horas. Seguía viviendo en el mismo sótano sin ventanas. Seguía caminando por las mismas calles con la cabeza baja. Pero algo dentro de mí había despertado. Era pequeño, frágil, casi imperceptible, pero estaba ahí, como una semilla que empieza a abrirse bajo la tierra, sin que nadie la vea todavía. Empecé a hablar más. No mucho, pero más que antes. Le pregunté al hombre de Oaxaca cómo se llamaba. Me dijo que Tomás. Le conté que yo era Javier, de El Alto. Él sonrió y me dijo que su pueblo también estaba en las montañas, que también hacía frío en las madrugadas, que también extrañaba el olor de la tierra mojada después de la lluvia. Hablamos solo 5 minutos, mientras esperábamos que se calentara el aceite de las freidoras, pero fueron 5 minutos en los que dejé de sentirme invisible. Los chicos salvadoreños también empezaron a incluirme en sus conversaciones. Me contaron que estaban ahorrando para traer a sus familias, que llevaban 4 años aquí, trabajando en 3 empleos distintos, durmiendo 4 horas por noche. Me mostraron fotos de sus hijos en sus teléfonos viejos, niños pequeños que no los conocen, que crecen sin sus padres, que un día tal vez puedan reunirse con ellos, o tal vez no. Pero ellos siguen intentando, siguen respirando, siguen creyendo. Una noche en el sótano, el chico guatemalteco me habló por primera vez. Estábamos los dos despiertos, los demás dormían. Él me preguntó si yo también tenía miedo todo el tiempo. Le dije que sí. Me preguntó si yo también pensaba en volver. Le dije que sí, pero que no sabía cómo. Él se quedó callado un rato y después me dijo algo que no voy a olvidar nunca. El miedo no se va, solo aprendes a caminar con él, como una mochila pesada. Al principio te duele la espalda, pero después te acostumbras. Y un día, sin darte cuenta, ya no pesa tanto. Esa imagen se me quedó grabada, el miedo como una mochila. Algo que cargo pero que no tiene que aplastarme. Algo que puedo aprender a llevar. Y pensé en mi reloj. En ese reloj detenido que he cargado en la muñeca durante 3 años como si fuera una sentencia, como si las 11:47 fueran el único tiempo posible para mí. Pero tal vez no. Tal vez ese reloj no es una sentencia. Tal vez es solo un objeto roto. Y tal vez yo no estoy roto, solo detenido. Y hay diferencia. Un sábado por la mañana, en lugar de quedarme en el sótano durante mi día libre, salí a caminar. Esta vez no caminé con miedo. Caminé despacio mirando alrededor, permitiéndome ver la ciudad por primera vez en años. Vi a un vendedor de flores en una esquina. Vi a una mujer cantando en el metro. Vi a unos niños jugando en una fuente de agua, riendo tan fuerte que su risa rebotaba en las paredes de los edificios. Y me di cuenta de algo. Esta ciudad no es solo un lugar de miedo, también es un lugar de vida. Y yo soy parte de ella, aunque no tenga papeles, aunque no tenga voz en las decisiones, aunque no tenga derecho a estar aquí según las leyes. Entré a una tienda pequeña de reparaciones. Había un señor mayor detrás del mostrador con lentes gruesos y manos llenas de manchas de grasa. Le mostré mi reloj. Le pregunté en mi inglés quebrado si podía arreglarlo. Él lo tomó, lo examinó y me dijo que sí, que era fácil. Solo necesitaba una batería nueva. Me cobró $5. Yo saqué el dinero de mi billetera vieja, ese dinero que había guardado para enviar a mi madre, y se lo di. Él cambió la batería ahí mismo, en 2 minutos. Y cuando me devolvió el reloj, las manecillas empezaron a moverse otra vez. Lento, constante, vivo. Yo me quedé mirándolo, hipnotizado,
y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. El tiempo volvió a correr, no solo en el reloj, también en mí. Salí de la tienda con el reloj funcionando en mi muñeca, y por primera vez en 3 años supe qué hora era realmente. Eran las 2:34 de la tarde, un sábado cualquiera, una tarde cualquiera, pero para mí era el comienzo de algo. No sé qué, todavía tengo miedo, todavía camino con cuidado, todavía evito ciertos lugares, todavía no tengo papeles, todavía no tengo futuro asegurado, pero tengo algo que no tenía antes. Tengo el presente, tengo este momento, tengo este segundo que corre, esta hora que avanza, este día que todavía no termina. Esa noche llamé a mi madre. Le dije que había arreglado mi reloj. Ella no entendió por qué eso era importante. Yo tampoco supe cómo explicárselo, pero le dije que la quería, que pronto iba a mandar dinero otra vez, que estaba bien. Y esta vez, cuando dije que estaba bien, no era completamente mentira. Dejé de respirar para que no me vean, pero ahora estoy aprendiendo a inhalar otra vez, poco a poco, con miedo todavía, pero respirando, y tal vez eso sea suficiente por ahora. Tal vez respirar, aunque sea con miedo, sea una forma de resistir, una forma de seguir vivo, una forma de decir: aquí estoy, todavía estoy aquí, y mi reloj, ese reloj que estuvo detenido durante tanto tiempo, ahora marca cada segundo, cada minuto, cada hora que sigo adelante. Hay una fecha que nunca olvidé: el 14 de marzo, el día que dejé Bolivia, el día que abracé a mi madre por última vez en el aeropuerto del Alto, sin saber cuándo la volvería a ver. Ella me apretó tan fuerte que casi no podía respirar. Me dijo al oído: cuídate, hijo, y no te olvides de quién eres. Yo le prometí que no, pero la verdad es que sí me olvidé, o al menos intenté olvidarme, porque recordar quién era dolía demasiado. Este año, el 14 de marzo, cayó en viernes. Yo no quería trabajar ese día, pero no tuve opción. No puedo darme el lujo de faltar. Entonces fui al restaurante como siempre, lavé platos como siempre, limpié como siempre. Pero todo el día tuve un nudo en la garganta. Todo el día sentí que algo en mí estaba a punto de romperse. Y cuando terminó mi turno, en lugar de volver al sótano, empecé a caminar sin rumbo. Caminé durante horas. Crucé calles que nunca había cruzado. Pasé por barrios que no conocía. Y sin darme cuenta, llegué a una iglesia pequeña, católica, con las puertas abiertas. Hacía años que no entraba a una iglesia, años que no rezaba. Pero ese día entré. Me senté en una banca del fondo, en la penumbra, y me quedé ahí, mirando el altar, las velas encendidas, la figura de la Virgen con los brazos abiertos. Y lloré. Lloré como no había llorado desde el desierto. Lloré por mi madre, por mi hermana, por todos los años perdidos. Lloré por el hombre que era antes de cruzar y por el hombre en el que me convertí. Lloré por las veces que tuve que esconderme, por las veces que dejé de respirar, por las veces que sentí que ya no valía la pena seguir. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Y entonces, en ese silencio sagrado, escuché mi propia voz. No afuera, adentro. Me decía: todavía estás aquí. Todavía estás vivo. Todavía puedes elegir. Salí de la iglesia con los ojos rojos, pero con algo parecido a la claridad. Saqué mi teléfono y llamé a mi madre. No era la hora habitual. Ella se asustó cuando contestó. Pensó que algo malo había pasado. Yo le dije que no, que solo quería escuchar su voz. Ella se quedó callada un momento y después me preguntó: ¿estás bien, Javier? Y por primera vez en años le dije la verdad. Le dije que no estaba bien, que había tenido mucho miedo, que hubo días en los que no quise seguir, que me sentí invisible, que me sentí menos que humano, que hubo momentos en los que pensé que hubiera sido mejor no venir nunca. Ella lloró, yo también, y después ella me dijo algo que nunca voy a olvidar. Hijo, no viniste aquí solo para sobrevivir, viniste para vivir. Y vivir significa respirar, aunque duela, aunque de miedo. Pero respira, Javier. Por favor, respira. Esa noche, cuando regresé al sótano, me quité el reloj de la muñeca por primera vez en 3 años. Lo puse sobre la mesita de noche y lo observé. Las manecillas se movían, constantes, vivas, y me di cuenta de algo. Ese reloj nunca fue el problema. El problema era yo.
Yo era el que estaba detenido. Yo era el que había dejado de avanzar. El reloj solo reflejaba lo que yo sentía por dentro, pero ahora el reloj funcionaba, y yo también podía funcionar. Podía elegir seguir adelante. Podía elegir respirar otra vez. Podía elegir vivir, no solo sobrevivir. Los días siguientes fueron distintos, no más fáciles, pero distintos. Seguí trabajando en el restaurante. Seguí viviendo en el sótano. Seguí sin papeles. Seguí sin futuro claro. Pero empecé a caminar diferente. Empecé a levantar la cabeza de vez en cuando. Empecé a mirar a la gente a los ojos. Empecé a decir buenos días a los desconocidos. Empecé a ocupar espacio. Poco, pero espacio al fin. Tomás, el hombre de Oaxaca, me invitó a su casa un domingo. Vive en un apartamento pequeño con su esposa y sus 3 hijos. Ella cocinó mole, tortillas hechas a mano, arroz. Me trataron como familia. Los niños me preguntaron de dónde era, qué se comía en Bolivia, si había montañas como en Oaxaca. Yo les conté del Alto, del lago Titicaca, de las llamas, de las danzas de la Virgen de Copacabana. Y por primera vez en años hablé de mi país sin que me doliera. Hablé de él con orgullo, porque me di cuenta de que no tengo que olvidarme de quién soy para sobrevivir aquí. Puedo ser ambas cosas. Puedo ser boliviano y estar aquí. Puedo cargar mi historia sin que me aplaste. Cuando salí de la casa de Tomás, ya era de noche. Caminé de regreso al sótano bajo las farolas naranjas. Pero esta vez no caminé con miedo. Caminé respirando, inhalando y exhalando, sintiendo el aire frío entrar en mis pulmones, sintiendo que estoy vivo, que estoy aquí, que sigo adelante. Miré mi reloj. Eran las 9:23 de la noche y pensé, el tiempo corre, y yo también. Dejé de respirar para que no me vean, pero ahora respiro porque estoy vivo, porque merezco estar vivo, porque aunque no tenga papeles, aunque no tenga derechos, aunque no tenga certezas, tengo algo que nadie me puede quitar. Tengo mi aliento, tengo mi historia, tengo mi nombre. Soy Javier, vengo del Alto Bolivia, y estoy aquí. Y eso por ahora es suficiente. Si estás escuchando esta historia, tal vez sea porque tú también sabes lo que es dejar de respirar. Tal vez tú también caminaste con la cabeza baja, evitando las miradas, conteniendo el aire en los pulmones como si exhalar fuera peligroso. Tal vez tú también cargaste un objeto roto, una foto vieja, una carta sin enviar, algo que te recordaba quién eras antes de convertirte en nadie. Quiero que sepas algo. No estás solo. Hay millones de nosotros, millones de personas que dejaron todo para cruzar fronteras, para buscar una vida mejor, para darles a sus familias lo que no podían darles en casa. Y aunque el mundo nos haga sentir invisibles, aunque las leyes nos traten como si no existiéramos, seguimos aquí, seguimos resistiendo, seguimos respirando. Han pasado casi 4 años desde que crucé la frontera. Todavía no tengo papeles. Todavía trabajo en el mismo restaurante. Todavía vivo en el mismo sótano. Todavía camino con cuidado por las calles. Pero algo cambió. Dejé de sentirme detenido. Dejé de creer que mi vida era solo una pausa infinita, un limbo sin salida. Arreglé mi reloj y al hacerlo, arreglé algo en mí. Ahora sé qué hora es. Ahora sé que el tiempo sigue corriendo, aunque yo no pueda controlar hacia dónde corre. Y eso me da esperanza. No una esperanza ingenua, no una promesa de que todo va a estar bien, sino una esperanza real, terrenal, humana. La esperanza de que mientras siga respirando sigo vivo. Y mientras siga vivo, sigo siendo yo, Javier, de El Alto, con una historia que merece ser contada, con un nombre que merece ser pronunciado. Si tú también dejaste de respirar alguna vez, si tú también te sentiste invisible, quiero decirte algo que me dijo mi madre y que ahora repito como un mantra. No viniste aquí solo para sobrevivir, viniste para vivir. Y vivir significa respirar, aunque duela, aunque dé miedo, aunque no sepas qué va a pasar mañana. Respira, ocupa espacio, di tu nombre, cuenta tu historia, porque mientras lo hagas, mientras sigas inhalando y exhalando, sigues siendo dueño de tu propia vida. Y nadie, ninguna ley, ninguna frontera, ningún miedo te puede quitar eso. Yo todavía tengo miedo. Probablemente siempre lo tendré. Pero ahora camino con él, como una mochila pesada que aprendí a cargar. Y sigo adelante, un paso a la vez, un aliento a la vez, con mi reloj funcionando en la muñeca,
con mi corazón latiendo en el pecho, con mi historia viva en cada palabra que pronuncio. Comenta abajo qué te hizo sentir esta historia, comparte el video si te tocó el corazón y dime desde qué país y ciudad me escuchas. Quiero saber que no estoy solo. Quiero saber que tú tampoco lo estás.